El derecho tradicional se basa fundamentalmente en el orden. Este es necesario porque en toda sociedad hay un entramado de relaciones entre entre los individuos y el Estado y los individuos, de donde pueden surgir situaciones conflictivas que deben ser resueltas de manera pacífica a través de canales institucionales. No es que los conflictos sean negativos, hay que tener atención con esto. Los conflictos deberían llevarnos a revisarnos a nosotros mismos, a nuestras instituciones y a partir de allí mejorar. Pero el gran problema es que cuando usted resuelve los conflictos a través de la violencia, pues lamentablemente se asocia el conflicto con violencia y no debería ser así. Entonces, la búsqueda de una resolución pacífica a través de normas viene acompañada también de sistemas, de aparatos que son definidos a través de los marcos normativos, incluso llevando esto al nivel constitucional, y esto debería dar las pautas para una convivencia armoniosa. Se crea toda una, digamos, una estructura de instituciones que deberían dar la respuesta necesaria, no solamente para la prevención de estos conflictos, sino, en el caso de ocurrir, para que haya la sanción correspondiente. Entonces, el orden está acompañado del control. El control está apuntando hacia la prevención y en el caso de que haya las transgresiones que suceden, pues entonces que haya una respuesta efectiva por parte del Estado. Esto nos lleva a un protagonismo de la parte normativa y nosotros lo que estamos proponiendo con esta nueva mirada es que descienda lo que es el protagonismo normativo y se incremente lo que tiene que ver con el rol del desarrollo humano a través de una conciencia más elevada. Hace unos cuantos años asistí a una conferencia en la Universidad Metropolitana que trataba de responsabilidad social en el ámbito universitario. En aquel entonces el conferencista nos comentaba que las sociedades más primitivas desde el punto de vista ético son aquellas donde las personas únicamente se interesan por el bienestar de los demás si las obligan. Obviamente me estoy refiriendo del bienestar de las personas que van más allá del ámbito familiar e incluso laboral. Esto nos lleva a una primera reflexión, es decir, nosotros nos realizamos a través de la sociedad. Entonces nosotros también deberíamos prestarle nuestra atención porque es a partir del espacio público que nosotros podemos encontrar las posibilidades para esa realización de tipo individual, incluso familiar y laboral. Ahora, más allá de lo que podría interpretarse como, digamos, una decisión por un motivo egoísta, nosotros deberíamos llegar a este tipo de conclusiones por otro tipo de razones que yo considero son superiores. En una obra que recomiendo ampliamente, Sopa de Pollo para el Alma, se encuentra al inicio un proverbio chino que dice lo siguiente: si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Captaron la secuencia, es decir, todo empieza con la luz en el alma. Y muchas veces nos equivocamos pensando que nosotros deberíamos estar dedicados a transformar la humanidad cuando hay algo más básico, elemental, y es que para nosotros poder tener una incidencia en la humanidad, primero tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. Por eso, esta reflexión que comparto en esta lámina, cambiando el mundo interior, se puede cambiar el mundo exterior. Entonces, eso es cuestión de foco. Al entender que nuestra incidencia parte por el desarrollo humano, por la evolución de la conciencia, nosotros realmente habremos encontrado la respuesta que estamos buscando. Es decir, cómo lograr mejorar nuestra calidad de vida a través de la realización no solo de nosotros mismos, sino de la humanidad en general. Cuando nosotros tenemos un grado de desarrollo desde el punto de vista individual,
donde privilegiamos la parte de la evolución de la conciencia, pues entonces hay resultados extraordinarios que se presentan por vía de consecuencia. Entre ellos, el ejercicio ético de la libertad. Es decir, ya nosotros no estamos pensando únicamente en nuestro interés directo, inmediato, como individuos, sino que también estamos pensando en el bienestar de la humanidad y no solo de la humanidad desde el punto de vista contemporáneo, sino incluso de la humanidad en el sentido futuro. Y esto se logra naturalmente a través del cultivo de todos estos principios, valores, a través de la conexión con el ser. Esto nos lleva a una primera introducción con el tema de los derechos humanos, porque hay derechos humanos que tienen que ver con la parte individual, pero asimismo hay derechos humanos que están relacionados con una incidencia colectiva. Quienes estamos en el ámbito de este tipo de derechos, hablamos de tres, cuatro generaciones de derechos. Una primera generación que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, que incluyen el derecho a la libertad. Eh, uh, una segunda generación que está más orientada hacia los derechos económicos, sociales, culturales. Una tercera generación donde ya se introduce el tema ambiental, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, todos estos elementos que están interconectados, ¿no? Entonces, hemos venido evolucionando desde el punto de vista de nuestra comprensión de los derechos, pero a pesar de que hay este desarrollo desde el punto de vista normativo, lo que tiene que ver con la vigencia efectiva de los derechos humanos todavía está distante. El tema del orden no es solamente un aspecto asociado con el derecho tradicional. Estamos yendo mucho más allá. Aquí, por ejemplo, en esta reflexión de Connie Méndez, se ve con claridad que el universo, en toda su inmensidad, se basa en el orden y la armonía entre todas sus partes. Y hay un hecho capital que nos puede dar la gran diferencia en la comprensión de todo lo que nosotros estamos presentando y compartiendo con ustedes. Nosotros somos parte de ese universo y por lo tanto nosotros deberíamos entender cuál es el orden en el que se basa el universo y de qué manera esa armonía se debe presentar y cómo nosotros podemos contribuir a la misma. Eso es parte precisamente del cambio de mirada que nosotros estamos buscando. Si reconocemos que somos energía, incluso ya temas que nosotros entendíamos como indiscutibles, como la vida y la muerte, podrían tener una, digamos, visión diferente. Ya no estaríamos hablando de vida ni de muerte, sino simplemente de transformación. Y esto lo vamos a llevar también nosotros a todo lo que tiene que ver con el día a día, con la cotidianidad y cómo nosotros podemos entonces tener incidencia no solamente a nivel del ámbito familiar, a nivel del ámbito laboral, sino incluso con la humanidad en general. Regresamos ahora al mundo terrenal. Les había comentado con anterioridad que el derecho es una expresión de una necesidad que surge precisamente de este entramado de relaciones de los individuos entre sí y de los individuos con el Estado y del Estado con los individuos. Es necesario prevenir conflictos y en el caso de que se presentaran, pues canalizarlos de manera institucional. El deber ser es que el Estado está al servicio de los individuos, ¿ok? Pero puede suceder que haya una desviación de estos altos propósitos y que se invierta la ecuación. Entonces, los individuos son los que tienen que estar al servicio del Estado. Nosotros invitamos precisamente dentro de esta mirada a no perder de vista que el centro siempre tiene que ser el individuo. ¿Ok? Entonces, este individuo que tiene unos atributos inherentes a su dignidad
y que no es otra cosa que los derechos humanos, que se tienen que reconocer independientemente de que estén expresados o no en el ordenamiento jurídico, más allá de lo que digan las normas, estos derechos les corresponden a todas las personas, a todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos. Ahora bien, muchas veces, decía, hay un desvío porque el Estado empieza a tomar, digamos, un camino desviado donde se desvirtúa lo que tendría que ser la relación natural de un Estado al servicio del ser humano. Es allí donde nosotros queremos hacer especial énfasis. Es decir, no solamente entender, comprender lo que tiene que ver con la relación que tiene que existir entre el Estado y los individuos, sino que además nosotros deberíamos internalizar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y contribuir a lograr su vigencia efectiva. Los estados son los principales responsables por el cumplimiento de los derechos humanos. A través de los estados es que se suscriben los compromisos internacionales que implican pues que tiene que haber toda una serie de recursos destinados a promover esa vigencia efectiva que parten de la premisa de un respeto a los derechos humanos y de una garantía para su cumplimiento. Ahora, la vigencia efectiva como tal va más allá de los estados, porque también los individuos tienen que asumir pues que tienen un rol que desempeñar para el logro de esa vigencia. Y ahora me quiero centrar en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas. Estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se logró un compromiso por parte de los estados en este instrumento internacional, el primero de ese rango en materia de derechos humanos, porque teníamos otros precedentes, pero que eran más bien a nivel doméstico. Ahora bien, parecía difícil llegar a un acuerdo entre las dos grandes cosmovisiones que existían. Por un lado, una que privilegiaba el gran valor de la libertad, propulsada por los Estados Unidos, igualmente por los países cercanos a este país, y por el otro lado, la cosmovisión de la Unión Soviética y los países que estaban también dentro de su órbita, que promovían como valor fundamental la igualdad. Bueno, hubo un consenso y se aprobó esta Declaración Universal que incluyó tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, en este instrumento, el artículo primero señaló lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Fíjense qué belleza de expresión desde el punto de vista conceptual, porque de alguna manera se recoge lo que fue el principio clave de la Revolución Francesa, pero se le da una nueva mirada. La libertad y la igualdad siguen teniendo esa importancia protagónica, pero la fraternidad viene a ser como una especie de bisagra que permita precisamente la implementación de la libertad y de la igualdad. Y esto es notable porque en este caso, en el instrumento internacional de derechos humanos más importante en la historia de la humanidad, en este artículo primero, la fraternidad adquiere la condición de categoría jurídica y además viene a ser como, digamos, la expresión que es presentada desde el punto de vista de la vía para la realización efectiva de la libertad y de la igualdad. Otro aspecto que quisiera resaltar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene que ver con la expresión del uso de la razón y de la conciencia para conectar con la fraternidad y que luego ésta articule la vigencia efectiva de la libertad y de la igualdad. Allí tenemos plasmados de manera clara lo que son los caminos para el desarrollo humano, que a su vez
están reflejados en el proverbio chino que les comenté, que está contenido en la obra de Sopa de Pollo para el Alma. Todo empieza con la luz en el alma, pero eso requiere que nosotros tengamos una mirada dirigida hacia esos propósitos. Si nosotros no tenemos este tipo de mirada, en pocas palabras, si nosotros no dedicamos nuestras energías a lo que tiene que ver con el cultivo interior que nos lleve a este crecimiento, a este avance humano, pues naturalmente no vamos a salir de lo que es nuestra rutina diaria. Entonces, esta, digamos, posibilidad que presenta el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue considerada con mucho detenimiento en ese momento por los distintos estados para prevenir otro conflicto mundial como el que se presentó entre los años 1939 y 45. Eso ha tenido un resultado efectivo. Bueno, ustedes podrán juzgar por los acontecimientos recientes en qué estado nos encontramos en la actualidad desde el punto de vista de la evolución de la humanidad. El gran reto de la humanidad está directamente vinculado con lograr un compromiso con la vigencia efectiva de los derechos humanos. Lo decía Fernando Sabater, el gran filósofo español, que el gran reto del siglo XXI es lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos. Y eso implica que cada uno de nosotros, más allá del Estado, asuma de manera personal un compromiso con esta vigencia. Y eso nos lleva directamente al tema de educación en derechos humanos. Empecemos por reconocer que desde el punto de vista normativo hemos avanzado de manera sustancial. Desde aquellos días de fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la revolución en las colonias británicas, que luego se convirtieron en los Estados Unidos de América, luego a inicios del siglo XX, con todo lo que fue la Revolución Mexicana y luego todo el movimiento de la Revolución rusa. Entonces, todo esto nos lleva a una reflexión. Es decir, hemos avanzado a nivel normativo, incluso con la creación de sistemas hasta de naturaleza internacional, como las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Protección, etcétera. Pero eso no ha sido suficiente y lo estamos viendo en la actualidad. Más allá de todas las normas, hay un vacío desde el punto de vista de la vigencia efectiva de los derechos humanos. Entonces, llegó la hora de reconocer que necesitamos modelajes inspiradores orientados a la promoción de la dignidad del ser humano y que esos modelajes inspiradores nos lleven a la transformación que estamos buscando. No hay otro camino que empezar desde el individuo en su conexión con el ser, promoviendo la luz a la que hace referencia el proverbio chino y que a través de una secuencia virtuosa nos va a llevar a la paz mundial y a una convivencia pacífica. Eh, Eso va a implicar que no solamente deberíamos tener conocimiento de las normas, sino comprenderlas, aceptarlas, internalizarlas y luego llevarlas al campo de la vigencia efectiva. Para concluir, quisiera compartir con ustedes unas reflexiones en estos momentos tan oscuros en la humanidad, donde se está alertando incluso sobre el inicio de una tercera guerra mundial. Eh, Hablábamos con anterioridad que hemos avanzado sustancialmente en la parte normativa de los derechos humanos, incluso a nivel internacional, en los sistemas de protección, Naciones Unidas, sistema interamericano, etc. Sin embargo, estamos en el umbral de esa tercera guerra. ¿Cómo es posible? Y la pregunta cabe, ¿qué podemos hacer nosotros para tener una incidencia? Somos simples espectadores. Pues cuando uno internaliza lo que es el mensaje del proverbio chino de sopa de pollo para el alma, se da cuenta que uno tiene la capacidad de incidir para esa transformación. Pero hay que empezar por la luz en el alma. Así que esa es la invitación
cambiar la mirada, a poner el foco, la atención y nuestras energías en lo que realmente importa, el desarrollo de la conciencia y el hecho de tener al ser humano como el centro de todas nuestras preocupaciones y ocupaciones.